Un saludo para todos los que se conectan ahora con nuestra señal. Hoy es lunes 17 de enero, estamos en La Habana, en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, estrenando una nueva sección de videoconferencias y entrevistas que se llama De Ley. Tendrá una frecuencia mensual y estará dedicado a temas jurídicos sobre Cuba. Hoy estamos con una invitada de lujo, su nombre es Arlene Pérez Duarte. Es doctora en Ciencias Jurídicas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, especialista en temas relacionados a la violencia de género, a la criminología, al derecho penal. Vamos a estar conversando sobre todos estos temas, sobre la pandemia. Tenemos ya todo listo para comenzar nuestra entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué retos impuso la COVID-19 para la lucha contra la violencia de género en el país? Bueno, reitero los buenos días y ante todo el agradecimiento a Alejandro y la oportunidad de conversar de un tema que hay quien puede pensar que está de moda, pero no creo que sea un tema de moda, sino que es un tema importante al que hay que mirar de manera más intensa a partir del nuevo entorno del legal y del entorno social cubano. La pandemia impuso retos creo que en todas las esferas, porque cambió la vida de todas las personas en el mundo, no solamente de los cubanos. Pero en los ambientes permeados por las situaciones de violencia agregó un componente mayor. El hecho del aislamiento, el hecho de la separación de los espacios habituales de desarrollo de las personas, generó y agudizó situaciones de tensiones que provocaron un aumento de manifestaciones de violencia. Era incluso visible en ocasiones memes o espacios de sátira que aparecían en las redes sociales, por ejemplo, vinculados al sector jurídico, que alguien se paraba en un balcón y anunciaba públicamente que era abogado en materias de divorcio. Y había como un clamor popular que decía, por favor, pon tu número. Parece algo simpático, parece algo que provoca risa en el mundo jurídico. Sin embargo, era un pequeño atisbo de lo que estaba pasando en las casas que provocaba la ruptura de matrimonios, de parejas, de relaciones. Hay una acumulación de tensiones importantes, provocado y matizado también por crisis económicas y crisis sociales, que aumentó los niveles, como decía, incluso de denuncias en unidades de la policía o denuncias en comentarios o en redes de apoyo de todas las manifestaciones de violencia física, sexuales, económicas, psicológicas, sobre todo, que es una de las violencias que mayor expresividad ha tenido en el tema del apoyo. Por eso provocó que se alistaran un conjunto de documentos, de estrategias para hacer frente a todo esto. Hay quien piensa que los números nos pueden ayudar. Puede ser que si buscamos una estadística, encontremos que esto está reflejado en números. Si el aumento de estadísticas de denuncias de delitos, por ejemplo, como las lesiones, las amenazas, los ataques sexuales, sobre todo vinculados al entorno familiar, por el hecho de estar aislados. Pero aquí también tenemos que lidiar con una problemática muy asociada a la violencia basada en género, que es el silencio. Es decir, el subregistro que puede hacer de lo que realmente está ocurriendo. Pero sí, efectivamente la pandemia se convirtió en un nuevo entorno para tratar estos temas y ha generado una urgencia en el tema legal y en el tema social en general. De hecho, creo que ha venido a ser más dinámico, a ser más urgente algunas soluciones que estaban planteadas, que estaban previstas y que ahora ya tienen la luz, incluso en época de pandemia, que nos vamos a referir después a los temas legales. Casualmente hay una apertura legal de muchísimas normas que han tenido la luz en época de pandemia. No es que se hicieron para la pandemia, porque eran cosas que ya estaban evaluadas y en las que ya se estaba trabajando, pero exactamente ven la luz en época de pandemia. Sí, es que no nos detuvimos a pesar del confinamiento. Exacto. Las leyes continuaron siendo evaluadas y tal. Entonces, bueno, los enemigos del país quieren hacer ver
que invisibilizamos el feminicidio por el hecho de que este término no aparece en nuestro Código Penal. ¿Qué comentarios tienen al respecto? A ver, esto es un tema también muy traído en estos últimos tiempos. Y aquí voy a empezar por hacer una pequeña distinción teórica. A reserva de que este tema de todo lo que está vinculado a la violencia basada en género pasa por no acuerdo en los temas de definiciones o conceptos que se van a utilizar. Por ejemplo, en el mismo tema de la violencia basada en género, parecería que todo el mundo está de acuerdo en pensar y en plantear de que es una violencia que sobrepasa el ataque o los actos de discriminación contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, hay un gremio importante que continúa identificando la violencia basada en género exclusivamente la violencia contra las mujeres y las niñas, cuando sabemos que esto excede a las mujeres y las niñas y va hacia otros grupos de personas. Y lo mismo pasa con el tema de femicidio y feminicidio. Hay una tendencia de verlo como que son sinónimos. Y así incluso se manifiesta por especialistas y por expertos. Hay un acuerdo, al menos mayoritario, teóricamente, de distinguir estas dos definiciones. El femicidio se ubica en la condición de la muerte de una mujer, sin provocar la muerte de una mujer, por su condición de mujer. Y el feminicidio es cuando el Estado adopta una postura de impunidad, de tolerancia hacia esa muerte de esa mujer. También aquí, erróneamente, se considera que la única forma que el Estado tiene de castigar o de ser realmente severo cuando se causa la muerte de una mujer es tipificando exactamente, es decir, concibiendo exactamente la muerte de una mujer por su condición como delito de femicidio. Y no es así. Ciertamente eso arroja luz a la distinción de esa modalidad de delito. Cuando digo que arroja luz es que permite cuantificarlo, llevarlo a una estadística, registrarlo, trabajar sobre esa estadística y ciertamente las leyes se hacen para nosotros como ciudadanos. Si nosotros cuando lo vemos en una ley nos motivamos, ya sabemos que está prohibido y va a recibir una pena muy alta el que usted cause la muerte de una mujer donde usted demuestre su desprecio hacia esa mujer, hacia su condición de mujer. Sin embargo, nuestro Código Penal actual, pendiente a un proceso de reforma que debe producirse este propio año, con un perfeccionamiento importante en este tipo de materias, pero el que tenemos hoy, el que tenemos desde el año 88 en vigor en Cuba, tiene un amplio delito de asesinato que tiene muchas modalidades en las que permite perfectamente castigar cuando alguien ha dado muerte a una mujer por su condición de mujer. Amplio. Actos alevosos, actos premeditados, actos que implican ensañamiento sobre el cuerpo de esa mujer, actos que implican privar a la persona de libertad para luego darle muertes. Y cuando usted mira el registro de femicidios que hay en el mundo y la manera en que se caracteriza la muerte de estas mujeres, y miramos nuestro delito de asesinato, perfectamente cabe ahí. Que ciertamente no lo dice textualmente, sí, no lo dice textualmente, pero no hay impunidad. No hay impunidad en el asesinato, que es lo que correspondería en este caso, como no hay impunidad, si no estaríamos hablando de un asesinato, porque no se prevé ninguna de las circunstancias que lo cualifican, pero entonces nos queda un delito más general, que es el homicidio, que también tiene una sanción alta de 7 a 15 años de privación de libertad, donde si no hay esas circunstancias de cualificación, pero se causa la muerte de cualquier persona, efectivamente va a ser castigado. Hay otros delitos menores donde no implica el acto de que la persona muera, como pueden ser las lesiones, como puede ser la amenaza, como puede ser la coacción, como pueden ser los delitos sexuales, la violación, los abusos lascivos, pero no hay en Cuba, cuando usted mira en el catálogo del Código Penal, como tampoco lo hay en todo lo que está normado a la hora de proceder contra las personas que pueden ser responsables de estos hechos. Es decir, no hay argumento fuerte, sustentable, que permita decir que en ningún momento el Estado cubano es tolerante o permisible ante la muerte de una mujer. Bueno,
La pandemia también supuso grandes retos para el sector educacional del país. Quisiera que me cuente cómo fue este reto para ustedes, profesores de la Facultad de Derecho, para los estudiantes, de estar trabajando juntos desde el confinamiento, desde la educación a distancia. Yo creo que este ha sido uno de los retos más complicados a los que nos hemos enfrentado, los que, igual que ellos, dedican un tiempo importante, o casi todo su tiempo, al ejercicio de la docencia. Bueno, quizás para los que ya somos un poquito más viejos y tenemos un poquito de cana, el primer reto fue insertarte en el mundo digital. Los más viejos a veces todavía estamos acompañados por una máquina de escribir que, por ejemplo, supervive en permanece en alguna de nuestras oficinas. Y bueno, este mundo de grupos de WhatsApp, de grupos de Telegram, plataformas Moodle, parecía como que nos estábamos insertando en un mundo de la ciencia ficción. Por eso el reto primero fue ubicarnos en que había un nuevo entorno, que con ese entorno había que trabajar, que la vida continuaba y que nosotros teníamos que garantizar el aprendizaje, la enseñanza de nuestros estudiantes con la misma calidad, con la misma exigencia, sin tenerlo físicamente al lado. Por lo tanto, aquí hubo retos de todo tipo. El primer reto fue aprender. El segundo reto fue comprender que estábamos en un entorno difícil, cambiante, pero al mismo tiempo que había que continuar de alguna manera buscando soluciones. Las universidades casi todas se fueron, se mudaron, permutaron hacia el mundo digital y aparecieron las plataformas como la EBEA, que es la que usa la Universidad de La Habana, y en esta plataforma se instalaron todas las asignaturas con sus guías de estudio, con todo una plataforma, un programa que le permitía al estudiante guiarlo en su aprendizaje y bueno, lógicamente en esa plataforma se examina, en esa plataforma se hace toda la vida, es como si fuera una universidad en versión digital. Y bueno, lógicamente por grupos de WhatsApp, por grupos de Telegram, se coordinaba, se daban encuentros con un horario establecido, de manera que el estudiante tuviera un poco organizado su vida académica. Creo que el reto más grande que enfrentamos, aparte de ese reto del día a día, de incorporar, era extremadamente cómico porque los profesores que hacemos otras funciones de trabajo, aparte de dar clases, teníamos que reservar un espacio en nuestras agendas porque teníamos una hora de clase y eso hacía que en el medio de una reunión no podías tener el móvil en silencio porque en ese momento tenías 10 preguntas que contestar y tenías que contestarlas porque además era tu horario de clase, a la hora ya estaba otro profesor en ese horario. Y lo otro es el cómo culminar, los ejercicios de culminación de estudio, hacerlos también en este formato. Y por lo tanto también hubo que aprender a defender un trabajo de diploma a través de grupos de WhatsApp, a través de grupos de Telegram, usando los correos, usando los teléfonos fijos. Hay profesores que no tienen, igual que hay alumnos que no tienen alcance a un dispositivo inteligente y que entonces tienen un móvil o más tradicional, de menos alcance técnico. Eso también pasa con los profesores. Hay profesores que han dado clases por sus teléfonos fijos, utilizando sus teléfonos fijos, y también estudiantes que al no tener ningún tipo de tecnología, se tenía localizado en la universidad quiénes eran esos estudiantes, para lo que se hizo alcance para todo el mundo, pero siempre pensando principalmente en estas individualidades, las grabaciones de las conferencias de las asignaturas. Por ejemplo, en el laboratorio de la Facultad de Derecho está por carpetas, por las diferentes modalidades de estudio, las conferencias de las asignaturas. Y podían ir, un estudiante iba con su memoria, lo copiaba y lo llevaba. Si la memoria flash ya también era parte importante de esta biblioteca tecnológica. Igual, estudiantes a los que hubo que darle algún tipo de consulta con muchas limitaciones individuales, fueron menos los casos, pero igual, ahora usted tiene que distinguir el esfuerzo de un estudiante para poder terminar. Hemos vuelto a la universidad con muchas limitaciones por el tema del mantenimiento de la pandemia, horarios más pequeños, de una hora, todavía se siguen usando los grupos de WhatsApp para complementar toda la impartición ya física de las asignaturas, pero ha sido de una época de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha comprensión. Nosotros acabamos de examinar ahora de asignatura y nosotros nos faltan en el aula aproximadamente unos 15 estudiantes.
algunos con el COVID ya confirmado, otros en proceso. Y bueno, el profesor tiene que tener claro de que tiene un estudiante que puede estar enfermo, que está enfermo, que está en casa, y lógicamente todo eso hay que seguirlo manejando y seguir avanzando para poder terminar la carrera y seguir haciendo el estudio. ¿Cómo garantiza la academia la formación de juristas sensibilizados con los temas de género? Yo creo que la palabra en tu pregunta clave es esa, sensibilizado. Yo creo que empieza con un paso adelante, antes de llegar a los profesionales. Lo primero que la universidad ha colocado en los programas de estudio son los contenidos de género. Hay facultades de Derecho que tienen, y de otras asignaturas, de otras carreras también, de otras especialidades que tienen incluso estrategias curriculares para la visión de género en la formación. No digo que eso sea una camisa de fuerza, porque no es una cosa que tiene que ser para todos, sino que ha nacido de la necesidad propia de la formación con una visión de género en muchas carreras. Por lo tanto, el estudiante desde el pregrado tiene que empezar a escuchar lo que es la formación de género. ¿Qué cosa es el género? ¿Cómo transversaliza los enfoques? Todo lo que y bueno, lógicamente los espacios de violencia, cómo se trata, etc. Eso es un primer paso en la formación de pregrado. Ahora, cuando estamos ya en el nivel profesional, la primera medida es cómo lograr sensibilizar, cómo transmitir esto. Y por eso está incorporado en una parte importante de los programas de posgrado. Incluso en los programas que forman parte de esta educación continua, a lo que se ha llamado cuando la aplicación del plan de estudio es, que son los entrenamientos, los diplomados, lógicamente las maestrías. Hay una potenciación de los temas de género en las tesis de doctorado, o bien dedicadas íntegramente a la mirada de género, o con un enfoque más, con una mirada que tiene una parte que tiene que ser estudiada. Hay una intención muy marcada con estos temas en el plan de posgrado de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, de las facultades de Derecho. Hay una comprensión incluso que se deriva del protocolo que se han ido aprobando en los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, que nacen de todas las cuestiones legales que han ido apareciendo en Cuba y que no son espontáneas, sino queda la espontaneidad, sino que queda la invitación. No es que usted quiera o no quiera tener ideas, conocimientos sobre el tema género, es que usted lo tiene que tener para la respuesta que usted da, sobre todo porque usted es un servidor público. Y ese compromiso como servidor público hace que usted no pueda estar alejado de este enfoque. En el mundo del derecho hay una voluntad, tanto en el pre como en el posgrado, de sensibilizar y conocer con esta mirada de género. Conversábamos sobre cómo la pandemia nos obligó al confinamiento, al distanciamiento social, pero esto no significó que el país se detuviera en la confección de leyes que nos ayudaran en la lucha contra la violencia de género. Yo quisiera saber cuáles son los logros en materia legislativa que hemos alcanzado, especialmente en los últimos 2 años que se ha venido haciendo en el país. Bueno, a ver, he traído algunos ejemplos normativos que no alcanzan todo lo que se ha hecho. Solamente quiero colocar algunas piezas en el rompecabezas legislativo que en materia de género ha dado pasos importantes. Y como te comentaba hace un rato, no es porque la pandemia lo obligó a hacer, sino que, como bien explicas, era un proceso sistemático, orgánico, sí, de pensamiento, exacto, legislativo, incluso de cosas de muchísimos años que vieron la luz en estos años de pandemia. Bueno, el marco normativo, ante todo, comienza con la aprobación de la Constitución de la República del año 2019, donde en el catálogo de derechos y de deberes y de garantías aparece de manera clara lo que está intencionado para el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, de la dignidad humana como valor supremo, del reconocimiento y la garantía del Estado de los derechos humanos. Pero también hay artículos que hablan, como el artículo 85, con el tema de la violencia la violencia intrafamiliar, que se identifica como que es un problema no solamente para la familia y la persona, sino también para toda la sociedad. Por lo tanto,
hace responsable en esa plasmación de lo que está en el texto constitucional, las llamadas leyes de desarrollo lo establezcan. Ya la Constitución lo ha indicado, lo ha plasmado y está diciéndole a las leyes que ciertamente lo tienen que poner realmente arriba de la mesa, que están obligados a hacerlo. No se escoge, sino sencillamente hay que hacerlo. Por tanto, todo este marco legislativo tiene como punto de arranque la Constitución de la República. Hay un documento muy importante que en materia de violencia de género y en materia sobre todo de la igualdad de las mujeres, ve la luz el día 8 de marzo del año 2021, que es el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Esto es un decreto presidencial 198, que tiene un rango legislativo alto, establece, se ha dado en llamar como la agenda cubana, del Estado cubano para el adelanto de las mujeres, y es un documento amplio, de un amplio alcance. Pero sobre todo la visión mayor que tiene es cómo abarca 7 áreas de especial atención para ese adelanto, donde una de las áreas lógicamente tiene que ver con el derecho. Aquí está el empoderamiento económico de las mujeres, los medios de comunicación, que son extremadamente importantes, la educación, el acceso a la toma de decisiones y la legislación y derecho, salud sexual y reproductiva, estadística e investigación. Sí, estas 7 áreas, con un gran conjunto de medidas, impacta directamente en la parte legal, como decreto presidencial, que lógicamente luego también tiene que ser llevado, plasmado en otros documentos que continúan a este que aparece el día 8 de marzo de 2021. A partir de ahí, en las leyes de proceso que fueron aprobadas por el Parlamento el día 7, en octubre, y que dieron la luz el 7 de diciembre del 2021, y ya entraron en vigor la ley de proceso penal, la ley del proceso, es decir, el Código de Proceso y la ley del proceso administrativo, entraron en vigor el 1 de enero del año 2022, el año en que nos encontramos. No sucedió como en algunas otras legislaciones que todavía nos acompañan en el entorno legal, que se deja a la interpretación las cuestiones que están vinculadas a la violencia basada en género, sino que en la letra de la ley, de manera estricta, se contextualizan las condiciones las situaciones de violencia y cómo tienen que ser tratadas, cómo tienen que ser analizadas desde el plano legal. Quiero poner un ejemplo que en la ley en el Código de Proceso, que es el código que tiene como objetivo armonizar todo lo que tiene que ver con las materias civiles, familiares, del trabajo, de la seguridad social y mercantiles. Es decir, muchos procesos que se llama Código de Proceso porque va a agrupar varias materias de derecho. Pero hay un artículo muy importante, 2, a ellos me quiero referir, que tienen que ver con este entorno legal del que estamos hablando en materia de violencia. Y uno tiene que ver, en el artículo 83 del Código de Proceso, con la representación. Es muy importante que las víctimas de la violencia basada en género o la violencia en los espacios familiares se sienta acompañado. No por gusto, el acompañamiento es una de las instituciones que más se analiza, se evalúa en el proceso de atención a la violencia basada en género. Y ese artículo 83 dice que las personas menores de edad, las personas con discapacidad, adultas mayores, víctimas de violencia y en cualquier otra situación de vulnerabilidad que requieren de tutores, representantes o apoyos, van a ser representados por un defensor designado por el tribunal hasta que se les provea de aquello. Es decir, va a haber un abogado que va a asumir la conducción, la representación de estas personas vulnerables o de estas personas en situación de violencia, que efectivamente lo haga sentirse que está apoyado, que no está solo, que el proceso no lo tenga que sentir como una carga mayor. Estoy pasando por esta situación y aparte de esto también tengo que presentarme ante un proceso, por lo tanto también está establecido. Que puede ser también abrumador, sobre todo para la víctima. Sí, le agrega un componente más de estrés, de tensión. Entonces también hay que, a veces nos pregunta, bueno, y esto la persona lo tiene que pagar, el bufete colectivo tiene establecido en el tema de las tarifas
la posibilidad incluso de que esta persona esté exenta de pago, si es alguien que tenga poco ingreso, escasos ingresos. La verdad que usted efectivamente garantice eso que también la Constitución habla, que es de la tutela judicial efectiva. Es decir, eso de que yo pueda acceder a la justicia, tenga la manera de acceder a la justicia y que tenga también una justicia pronta y una justicia con calidad. Es decir, eso es muy importante. Este mismo artículo, esta misma legislación desarrolla algo que también lo vamos a ver en un comentario que voy a hacer a continuación con el Código de Proceso Penal, las llamadas medidas cautelares relativas a las personas y a las familias. Y aquí, en varios de sus incisos, está la mirada a la protección especializada de estas víctimas que pueden estar vinculadas a la violencia basada en género. Aquí se habla, por ejemplo, de la conocida por series y películas, orden de alejamiento, que también está en la materia penal. Está la designación provisional de un representante o apoyo para las personas menores de edad, alguien que pueda acoger a ese niño o a esa niña mientras transcurre el proceso. Pensemos, por ejemplo, en un proceso de privación o suspensión de la responsabilidad parental, de la guarda y de la patria potestad, como se conoce todavía hoy en el Código de la Familia que tenemos en Cuba hasta este momento, que los padres se vayan a enfrentar a un proceso de este tipo, cuando el niño de momento quede desamparado. Bueno, aquí tenemos que automáticamente designar a alguien del mismo círculo, alguien con el que el niño sienta afecto. Una medida cautelar muy importante que tiene que ver con el tema del cambio de actividad, si cuando los niños necesitan continuar donde están, en la escuela que están, para evitar un traslado importante. Entonces, la ley ha mirado con mucha mesura, con mucho detenimiento, estas medidas cautelares y medidas antes del proceso, de manera que pueda garantizar que ese proceso no haga un mayor daño del que ya puede haber hecho. Ahora, junto con esta ley también fue aprobado el Código de Proceso Penal, en el que hay cambios importantes. Uno de ellos, que es el más importante dentro del mundo de la violencia basada en género, tiene que ver con la condición de parte que puede tener la víctima. Es decir, hasta diciembre del año 21, la víctima, dígase víctima de violencia basada en género, pero víctima en cualquier sentido, estaba ajena en el sentido procesal de no poder intervenir más allá de cuando declaraba ante el juicio, más allá de su declaración como testigo. Declaraba y cuando terminaba de declarar tenía que salir incluso del auditorio. Que no podía continuar mirando el juicio, simplemente la parte que le tocaba. Y no tenía más posibilidad, por ejemplo, de recurrir, de impugnar o de aportar pruebas porque no tenía esa condición procesal de parte. Hoy, dentro del catálogo de facultades que la ley de proceso penal le ha dado a la víctima, le ha dado eso, la posibilidad de que así le interesa, no solamente presenciar, sino que ser parte. Es decir, usted me dice cuando se me notifica que yo puedo tener la condición de parte, digo sí, entonces voy, contrato un abogado que me representa mis intereses y me acompaña durante todo el proceso. Esa víctima incluso puede contribuir con la acusación que está haciendo el fiscal. Se denomina la ley coadyuvante de la fiscalía. Es decir, voy a aportar pruebas que ayudan a esa acusación que la fiscalía está haciendo. Y también tengo la posibilidad incluso de plantear en el sentido resarcitorio, en el sentido de la indemnización que se me debe entregar, tener mi propia petición. Incluso la que en ocasiones no tiene que coincidir con la petición de la fiscalía. Por lo tanto, hay una apertura importante de la condición de la víctima en el proceso penal. No, de hecho, puede ser una parte del proceso. Y hay otros matices, como las medidas cautelares en la parte penal, que también está la orden de alejamiento para la parte penal. Por lo tanto, con cualquier delito, lo que hemos estado hablando de amenaza, coacción o delito sexual, la víctima tendrá la posibilidad y la fiscalía así también lo hará, o la autoridad que esté facultada para eso, de indicar que esta persona no puede acercarse ni a la casa, ni a donde se trabaja, no solamente a ella, sino también a sus familiares y allegados. Entonces, hay un aporte importante. En este mismo Código de Proceso hay algo también que quisiera significar, que tiene que ver con la prontitud de las medidas que hay que tomar para proteger a la víctima. Si cuando dice la ley claramente, Orlando no deja interpretaciones diversas, la ley lo dice expresamente, que cuando la policía se persona en un lugar donde se ha cometido un delito y se da cuenta de que se trata de un hecho de violencia basada en género, tiene que tomar las medidas para proteger a esa víctima. Y al momento de tomarle declaración,
tiene que ser en un lugar que impida su revictimización. Es decir, eso ya no queda a que el policía cree que lo debe hacer o no lo debe hacer. No cree, es que está plasmado textualmente en el Código de Proceso Penal. Y creo que hay una última de las normas ya aprobadas. Sabemos que estamos en un proceso de perfeccionamiento del Código Penal, del Código de la Familia, que también se van a sumar a este marco legislativo importante en materia de violencia basada en género, que es la estrategia integral que fue aprobada el 9 de diciembre del 2021 por acuerdo del Consejo de Ministros, que es la estrategia integral para la prevención y atención de las situaciones de violencia y los ámbitos familiares. Una estrategia integral que, como bien dice su nombre, está buscando ofrecer una respuesta integral e integrada al tratamiento de la violencia. Y va a trabajar muy en sintonía con esas áreas de especial atención que habla el Plan de Adelanto de la Mujer. Entonces, por lo tanto, cuando usted une todo esto, está buscando una respuesta integral. Y la manera de hacerlo más palpable y de mejor expresión están entonces los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación que han sido aprobados, el del Ministerio del Interior, se encuentra en proceso de aprobación el de la Salud Pública, el de Educación, el de la Fiscalía General de la República. Aquí ya dice cómo cada una de las especialidades tendrá que actuar cuando reciba por cualquiera de las vías una situación de violencia, tanto el que está obligado a dar el servicio como la violencia dentro de sus propios escenarios. Entonces, estamos ante un marco legal importante que nace de la Constitución y que llega incluso hasta los protocolos de actuación inmediata. Bueno, desde 1959 la mujer ha sido una revolución dentro de la revolución, diría Fidel, primero de la mano de Vilma Espín, la Federación de Mujeres Cubanas, y así a lo largo de los últimos 60 años. Pero, ¿qué nos queda por hacer desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal? A ver, desde el punto de vista social creo que nos queda seguir armando una cultura de género. Seguir, ahorita lo planteabas en una de tus interrogantes, el hecho de sensibilizar es un primer escalón. Y lo otro es conocer. Se nos ha cuestionado mucho en el entorno cubano la no existencia de una ley integral, dándole a la ley integral el poder mágico de venir a resolver todo lo que está pasando en el entorno de la violencia de género. Las leyes integrales son leyes importantes, están presentes en muchos países. Sin embargo, está también demostrado que esas leyes en los países donde están no tienen resuelto ni siquiera el mínimo problema que se puede tratar. No queremos decir, de hecho está planteado así en el programa de adelanto para las mujeres y en la estrategia integral, en el componente normativo, el trabajo en la preparación de esa ley integral. Es importante. Esa ley integral tendría que unificar todo lo que hemos dicho en materia legal, en materia de comunicación, en materia de salud, en materia de prevención, vendría a organizar en un único cuerpo legal todo lo que habría que hacer. Pero eso es una norma que tiene que estar acompañada de una cultura de género, de una cultura de derechos humanos, de una cultura de paz, que implica formar, que implica que las personas la tengan incorporada desde que el niño es pequeño, la niña es pequeña, desde que se incorpora a un primer ambiente escolar, a nuestros espacios laborales, a nuestros espacios de vida, le implica todo. Sí, yo creo que hay un paso importante en el entorno social cubano, por todo lo que se ha hecho, no solamente en materia legal, sino en materia de medios, en materia de educación, en materia de salud, pero también queda mucho que avanzar de comprensión y conocimiento de lo que está asociado al género y a la violencia basada en género. Creo que es importante también, algo que tenía que ver no tiene que ver exactamente con el marco legislativo, pero sí en lo que queda por hacer, que tiene que ver con el perfeccionamiento de las consejerías y el perfeccionamiento de la atención directa a las víctimas. Porque la víctima, su gran pregunta siempre es: ¿a dónde voy y qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Y cómo se soluciona mi problema? Y aunque la solución legal puede está en ley y se va perfeccionando el cómo darla,
esta es una víctima que muchas veces lleva un acompañamiento psicológico, un acompañamiento familiar, un acompañamiento emocional, que hace que fabricar esa respuesta integral, que es por la que se apuesta y la que se quiere, implica entonces la comprensión de muchísimas otras personas. Si la consejería están hoy trabajando incluso con la Casa de Atención a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres Cubanas. Está la consejería que durante ya un tiempo importante aquí en La Habana desarrolla el Centro Carlos Adolfo Romero, que también es está la consejería que se ha dado incluso de la Facultad de Psicología en estos ambientes digitales y virtuales que han sido de importancia extrema en esta época de confinamiento, pero implica eso, implica la fabricación, el planteamiento y el fortalecimiento de una cultura de género, de una cultura de derechos humanos, de una cultura de paz, e implica ahora de respeto, de esa cultura de respeto a los derechos, al derecho de otro, al derecho ajeno, a comprender que la violencia de género es un acto de discriminación, que más allá que el silencio también es violencia, que solamente todavía seguimos viendo la violencia, que hay una basada en el tema físico, al golpe, cuando la violencia es mucho más que eso, que hay una violencia simbólica y hay una violencia estructural que normalmente no vemos, con la que normalmente convivimos. Por lo tanto, esto es un tema que mientras más conozcamos, en mejores condiciones estaremos para poderla atender, enfrentar y sobre todo atender. Pero aquí estamos hablando mucho de una cultura y del cambio de esa cultura patriarcal, de esa cultura machista, de esa cultura sexista, que es difícil y sabemos, pero creo que los pasos se están dando. Estamos en el camino que debemos transitar entre todos. Muchísimas gracias, Arlene. Hoy estuvimos estrenando la sección de ley con Arlene Pérez Duarte, doctora en Ciencias Jurídicas, abuela de María Alejandra. Y bueno, hasta acá nuestra conferencia. Esperamos que sea de utilidad, que nos lean. Creo que vamos a preparar una versión escrita para la página web de la Unión de Periodistas de Cuba. Y bueno, nada, la invitación ya está hecha para dentro de un mes. Tendremos otra variedad de temas interesantes para ampliar la cultura jurídica de todos. Y bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, a los que asistirán tal vez en otro horario del día. Y nada, saludos desde la Unión de Periodistas de Cuba en La Habana. Ahora... Uy. No sé si ya estamos al aire, no sé. No sé, porque me quedo calladita aquí, para que digan que ya nos quedamos todos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no, Arlene. Sí, ahora ya lo grabaron, entonces después yo lo paso a él cuando esté en clase.